Dios les bendiga mucho. Les invito a que vean sus Biblias en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Cuando lo tengan, pongan su dedito allí. No vamos a ocupar en este momento, solamente ténganlo muy presente. Y vamos a hacer esto. Cuando pongan su dedito en el versículo, van a cerrar sus ojos. ¿De acuerdo? Entonces, Esdras 7, 10. Quiero contarles una historia de algo que me pasó con alguno de ustedes. No les voy a decir quién, porque es secreto ministerial. Resulta que alguno de ustedes me invitó a su casa y íbamos a comer muy rico y todo. ¿Y qué creen? Se le quema el pollo. Y me dice, Kevin, quédate un rato acá, ahorita resuelvo esto que va a pasar, ¿no? Entonces me pasa a su sala, prendo la tele, prendo Netflix, y ¿qué creen que pasó? La última serie que estaba viendo el hermano era Esdras, la vida de Esdras. Le puse justo en el capítulo donde se quedó el hermano. Y había una gran multitud, eran todos los israelitas que estaban allí, todo el pueblo que se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Imagínense que está allí, toda la gente, todo el pueblo ahí en la plaza de la puerta de las aguas. Imagínense cada parte, cada rasgo de todas las personas que están ahí. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbaram, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, mientras alzaba las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesús, Abani, Serebías, Jazmín, Acub, Sabetai, Odías, Masaías, Kelia, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden las raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. El segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en los tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama ante todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían
no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Por favor, hermanos, abran sus ojos y ven el versículo que les pedí que tomaran. Resulta, siguiendo la historia, vi esta escena en la serie de Esdras, y iba a pasar al siguiente capítulo, el capítulo que seguía, y me di cuenta que era el capítulo 9. Me había perdido de 7 capítulos antes y no conocía toda la historia, y yo me preguntaba, ¿seguiré al siguiente capítulo de la serie o me iré al principio? Porque estaba poniéndose bien interesante. ¿Qué iba a pasar después de esos 8 días? Yo me preguntaba, ¿el pueblo iba a seguir sirviendo a Dios como le había hecho en la fiesta de los tabernáculos? Pero también había un deseo de saber cómo empezó la historia. Y el versículo que están viendo en este momento, Esdras 7:10, es una parte de cómo empezó la historia. Dice así. ¿Ya lo tienen todos? Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. La historia que leímos hace rato, hermanos, es hermosa y es algo que todos nosotros quisiéramos tener en nuestro ministerio. Ver gente reunida pidiendo la palabra de Dios y poderla decir largamente. Estuvieron ahí 6 horas, más o menos, desde el amanecer, desde que salió el sol, hasta mediodía aproximadamente. Pueden que incluso más, escuchando y poniendo atención. ¿Quién no quisiera tener algo así en sus congregaciones? Que hombres, mujeres, niños, niñas, dice, y todo aquel que pudiera entender, estuviera atento, pidiendo, escuchar la palabra de Dios. Y es más, ellos habían entendido la palabra de Dios respecto a los tiempos que estaban viviendo y dijeron, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Había un efecto de lo que habían leído. Y yo les pregunto, ¿ustedes quisieran tener un efecto similar? Claro que sí. Uno no está acá simplemente para ir a iglesias y no ver nada, ninguna manifestación del poder de Dios. Y todos quisiéramos tener eso. Pero lo que quisiera llamar su atención en el versículo que tenemos en esta hora es que antes de toda esa historia buena y hermosa, hay un trasfondo muy interesante en este versículo. Porque Esdras, dice ahí, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Primero, ¿quién era Esdras? En la narración que vimos, nos manifestó que era un sacerdote. Si vemos más adelante, incluso vemos que el gobernador que lo mandó lo puso con cierta autoridad sobre las personas que estaban allí, junto con Nehemías. Pero ¿qué hay detrás de eso? Él es un exiliado. Él nunca había estado libre en su tierra. Y muchas personas que fueron con él, sacerdotes, levitas, no habían pisado la tierra de sus padres. Es algo bastante doloroso porque imagínense esto. Imagínense generaciones de levitas, generaciones de sacerdotes que nunca habían desempeñado su oficio. Había, por ejemplo, levitas que Dios los había comisionado para hacer el aceite del templo o para hacer cierto instrumento de adorno del santuario, y sus abuelos y sus padres decían, mira, vas a hacer de esta forma, así se exprime la aceituna para sacar el aceite, y de esta forma vas a proceder cuando llegues a administrar. Pero papá, es que yo nunca he visto el templo. Pero papá, ¿cómo voy a aprender esto si no me va a servir? Si yo te vi a ti, que te lo enseñó tu abuelo, te enseñó tu padre, y tú nunca lo desempeñaste. Esta era la característica de Esdras y de muchos de los que estaban allá. Si bien desempeñaban una labor de eruditos y enseñaban a la gente la ley de Dios, nunca lo habían hecho formalmente en el templo. Jamás. Este era Esdras, un nacido allá exiliado que nunca había desempeñado su papel. Pero bien importante, aquí en este momento histórico había pecados bien duros en Israel. Ellos habían tenido matrimonios con personas que no les convenía, fuera del plan y la ley de Dios. Ellos más adelante vamos a ver cómo también explotan y oprimen a sus propios hermanos, cobrando usura, es decir, hacían préstamos que después inflaban los intereses, de tal forma que ellos recibían como pago las hijas e hijos y la esclavitud de sus hermanos. Había situaciones de pecado muy fuertes,
Y sin embargo, aunque Esdras pudo haber ido directamente a regañar a las personas, vemos cómo es el carácter de este personaje. Aún no ha salido de camino y no ha llegado allá, pero lo que dice es que está preparando su corazón, está permitiendo que Dios cambie sus formas de pensar y de sentir, porque necesita desempeñar una obra que no es humana. ¿De qué forma y para qué está preparando su corazón? Lo dice a continuación. Número 1, para inquirir la ley de Jehová. Ya hemos escuchado por nuestros hermanos e instructores esto de inquirir, que es como escarbar, como ir a un pozo y esforzarse por sacar agua para el pueblo. Y quisiera sobreedificar sobre esta analogía del pozo, de la mina. Pensemos en una mina de carbón. Conforme pasan los años, el empleado de la mina de carbón pues recibe y inhala todos los vapores, todos los polvos de allí. Eventualmente, y esto lo vemos por la historia, esas personas se enferman muy fuerte, les da cáncer, les da enfisemas, les da enfermedades respiratorias muy fuertes que poco a poco van a deteriorar su vida hasta llegar a acabar con su vida. Y esta es la figura que quisiera que ustedes piensen cuando Dios nos dice que inquiramos la ley de Jehová. Una persona que va a una mina donde tiene que extraer un material precioso, pero eventualmente esto lo va a matar. Si nosotros tenemos conciencia de que la mina que estamos llegando es tan peligrosa que va a acabar con nuestra carnalidad, y aún así lo hacemos, y aún así estamos dispuestos a hacerlo por otros, seremos buenos siervos delante de Él. No se trata solamente del esfuerzo que implica llegar a la mina o al pozo, sino el arriesgar tu vida y perderla eventualmente. Otro ejemplo, cuando estaba en la universidad, pasó todo este asunto del tsunami en Japón y resultó que muchas centrales termonucleares estaban deteriorándose y había un riesgo de una explosión. Y un amigo me compartía una noticia muy hermosa de que los ancianos, los jubilados de Japón, ingenieros sabidos en todo este tipo de cosas, se estaban ofreciendo como voluntarios para ir a reparar las centrales termonucleares a costa de su vida, y decían ellos: nosotros tenemos poco tiempo de vida, nosotros preferimos poner nuestra vida en lugar de que los jóvenes vayan y mueran. Evidentemente sí pudieron ayudar a que no hubiera un desastre peor, pero a raíz de eso pues tuvieron enfermedades y eventualmente murieron. Cualquiera que venga la palabra, dice la palabra, que corre el riesgo de que esta palabra lo diseccione, penetre y discierna pensamientos y discierna sentimientos y discierna y vea lo que hay en el corazón del hombre. Y este es el riesgo que implica el llegar a la fuente de vida. Nosotros vamos con nuestra tacita de café y ponemos la Biblia en la mesa y vamos orados, ayunados, con nuestra exégesis hermenéutica, dispuestos a aprender con todo el corazón lo que viene en la palabra de Dios. Pero al poco tiempo nos topamos que no es la Biblia la que está en la mesa, somos nosotros. Y es la Biblia la que nos examina y disecciona y nos parte por la mitad y revela lo que hay en nosotros. Número 2, Esdras estaba dispuesto a cumplir la ley de Dios. Y esto es bien importante porque podemos ir a la palabra de Dios y entenderla, pero no puede hacer un eco en la vida. Y de esto hablaba Jesucristo hacia los fariseos. Ellos proclamaban y ponían leyes muy duras sobre los hombres, pero no las cumplían, de tal forma que decía Jesús: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. En Romanos también nos habla sobre que muchos se dicen maestros y enseñan: no robarás, no mentirás, y sin embargo cometen robo o mentiras o adulterios. La palabra de Dios es muy clara, diciendo que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que en ello recibiremos mayor condenación. No es malo ser maestro, no es malo intentar enseñar la palabra, pero si no nos somos enseñados por la palabra primero, y como Esdras estamos dispuestos a que la palabra nos desmenuce, nos vuelva a hacer y por medio de ella actuar y obrar en nuestra vida, pues estaremos haciendo en balde. Esdras tenía eso muy claro, y como segundo objetivo, después de inquirir y profundizar en la palabra de Dios,
Su objetivo era cumplir la palabra de Dios. Él no iba a enseñar que no se casaran con mujeres de otros lugares si él iba a tener una mujer de otro lugar. Él no iba a enseñar que no deberían oprimir a sus hermanos y él ser el primero en tener esclavos y ser capataz de sus hermanos. Él necesitaba cumplir la palabra de Dios en su vida. Y número 3, y muy hermoso, de hecho era lo que se esperaba de él y lo deja hasta el último. Para enseñar en Israel los estatutos y decretos, necesitaba él enseñar exactamente lo que decía la palabra. Y a mí me llena mucho de gozo que la predicación de Esdras, la predicación que causó impacto, fue aproximadamente 6 horas de leer el Pentateuco, de leerlo con sentido para que todos entendieran, de poner gente alrededor que enseñase el Pentateuco, de estar en un lugar alto, en un púlpito, con el libro a la vista de todos para que vieran de dónde provenía su enseñanza. No venía de otra parte, lo tenía muy en claro. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, 3 objetivos hermosos: inquirir en la ley de Jehová hasta morir, obedecer la palabra de Dios aún en contra de nuestros propios intereses, y enseñar a Israel sus estatutos y decretos aun cuando las personas se sientan ofendidas. La ofensa era muy grande, el Pentateuco tiene ofensas muy grandes para nosotros si queremos vivir conforme a nuestros propios deseos. Pero vemos más adelante en el libro de Nehemías que esas mismas personas reconocen, y también en Esdras, reconocen que habían pecado y toman acción porque habían entendido por parte de un emisario que inquiría, que vivía y que enseñaba la palabra de Dios. Pudo haber enseñado su propia expectativa. Hubiera hecho quizás un buen trabajo en los ojos de los hombres, enseñaba a ser un escriba, se enseñaba a entender como él entendía la escritura, pero quiso decirles a Dios, al pueblo, exactamente lo que estaba en la ley y mostrarles cómo se vivía la vida delante de él. Esto es el libro de Esdras, esto es el libro de Nehemías, cómo Dios usa su propia palabra para su gloria, y cómo Esdras y Nehemías, a fin de cuentas, van a ser instrumentos usados por Dios, pero también van a ser solamente los que van a mostrar cómo Dios obra en la vida de las personas. Lo que sigue en el libro en la lectura que leímos al principio y en el siguiente capítulo de la serie que les conté que estaba en Netflix, es un despertar espiritual muy hermoso. Pero no pretendamos tener ese despertar espiritual, ni siquiera lo deseemos si no estamos dispuestos a inquirir y a vivir la palabra de Dios. Finalizo con esto. Tristemente hubo muchos levitas que no fueron encontrados en los libros de los registros. La palabra de Dios nos insta a correr legítimamente. También nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Hermanos, si hay algún peso o un pecado que tengamos en nuestro corazón, no vayamos y corramos el camino sin antes ponernos a cuenta. Dios nos manda y nos da la oportunidad ahora en vida de correr legítimamente, y cuando lleguemos al registro digan, sí, claro, tú estás registrado, alguien pagó el precio por ti y aquí puedes correr y puedes ser un buen candidato para siervo de Dios.